Hola, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según el lugar del mundo en el que nos estén escuchando o según la hora en la que nos estén escuchando, porque este programa va grabado. Estamos en el canal del profe Eduardo en la serie Tecnología y Sociedad. Este programa va, además de grabado por YouTube, va en directo por Radio Murialdo, en el 90.5 del dial los días miércoles a las 18 horas argentinas. Si vivís en Mendoza, 90.5 del dial, y si vivís en otro lugar de la Argentina o en otro lugar del mundo, buscás Radio Murialdo Mendoza y allí nos vas a encontrar todos los miércoles a las 18 horas de Argentina. Hoy vamos a abordar un tema interesante. Nos vamos a formular la pregunta de si Internet nos está volviendo estúpidos. Hay algunos indicadores que dan la impresión de que sí, de que Internet nos está volviendo estúpidos. Pero ¿podrá ser esto? Porque mucha gente tiene la idea de que los niños de hoy son más inteligentes porque nacen con este acceso a la tecnología y tantas otras cosas. Eso, aparentemente, es un mito. Pero, antes de continuar, vamos a agradecer. En este mes de febrero de 2023 nos acompañan Claudia Croseri, Martín González, Esteban Díaz, Omar Durán, Adriana del Pozo y Malvina Moyano. Muchas gracias porque con sus aportes económicos nosotros podemos sufragar los gastos propios del canal de YouTube y del programa de radio. Muchísimas gracias nuevamente. Vamos a continuar. Antes que nada, los honores y el reconocimiento al autor que estamos siguiendo. Se llama Nicholas Carr. El libro se llama ¿Qué está haciendo Internet con nuestras mentes superficiales? O depende de la traducción o del título distinto que tiene, a veces se llama Superficiales, ¿qué está haciendo Internet con nuestras mentes? Muy buen libro, por cierto. Siempre recomendamos leer los libros que nosotros seguimos para hacer los programas. Excelente, ¿sí? Nicholas Carr, Superficiales, ¿qué está haciendo Internet con nuestras mentes? Nicholas Carr, en el prefacio, la presentación, nos explica esta teoría del perro guardián y del ladrón. Quien está aquí en la foto es Marshall McLuhan, un intelectual de los años 60, un filósofo, podríamos decir, de la comunicación, y quien es el autor de un libro muy reconocido, creo que editado por allá por el 64, que se llama Entender los medios de comunicación, y habla sobre todo de los medios de comunicación de aquella época, lo que era novedad en aquella época. Estamos hablando de radio, teléfono, televisión sobre todo, ¿sí? Y vamos a ver qué tiene que ver este tema con el título de el perro guardián y el ladrón. Ya vamos a llegar a eso. De hecho, Marshall McLuhan, en su libro Comprender los medios de comunicación, dice que estos medios nuevos, al que llaman medios eléctricos, estábamos a las puertas de la electrónica, digamos, pero él lo llama medios eléctricos y nos habla de la disolución de la mente lineal. ¿Qué significa esto? Él cree que nuestro pensamiento lineal, ordenado, secuencial, racional, está siendo atacado por los medios de comunicación de ese momento, ¿sí? Y Nicholas Carr lo que hace es tomar este mensaje de McLuhan y actualizarlo a el Internet de hoy. Claramente la potencia de los medios de hoy es altísima. De hecho, yo desde mi casa, una humilde casa en un país del tercer mundo, allá en Mendoza, Argentina, estoy produciendo este programa que lo pueden ver de cualquier parte del mundo. Cuestión que en los tiempos de McLuhan eran imposibles, hacían falta grandes medios de comunicación. La frase tal vez más importante que se difundió a partir del libro de McLuhan es el medio es el mensaje. ¿Por qué? Porque él sostenía, y acá vamos a ir entendiendo, este mensajito del perro guardián y el ladrón, que mientras los especialistas, inclusive los no especialistas, se preocupan por los mensajes, por la veracidad del mensaje, por la calidad del mensaje en los medios de comunicación, por el contenido, en realidad el que está produciendo la gran transformación sin que la mayor parte de la gente lo advierta son los medios mismos. O sea, los medios mismos nos están transformando de una manera que nosotros no advertimos. Para esto vamos a
ampliar un poquito el concepto. Toda herramienta que nosotros utilizamos nos transforma. Al nosotros aprender a utilizar esa herramienta, vamos adquiriendo el hábito del uso y por lo menos nos transforma en eso, en que aprendemos. Claramente entonces, hacia esto apunta la idea de McLuhan, que en los medios de comunicación, al ser ocupar tanto tiempo, nos están transformando profundamente sin que nos demos cuenta. Determinado uso de herramientas nos va transformando, no nos damos cuenta. Sí, tal vez cuando es a propósito, cuando queremos hacer ejercicios para tonificar músculos, eso sí nos damos cuenta, porque lo estamos haciendo a propósito para eso. Es decir, entonces estamos utilizando herramientas, supongamos pesas, mancuernas, para fortalecer nuestros músculos, nuestros bíceps, y entonces vamos mirando y vamos viendo la transformación. Pero hay una transformación que no se ve, que no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque los medios nos muestran un contenido. Cuando yo uso pesas y mancuernas para fortalecer mis músculos, el objetivo claro de esa herramienta es que yo fortalezca mis músculos, pero cuando se trata del uso de la televisión, por ejemplo, en el tiempo de McLuhan, el objetivo es entretenerse, informarse, y no nos damos cuenta de que hay una transformación en el fondo. Bueno, vamos a continuar con eso. Dice Nicholas Carr que a largo plazo el contenido de un medio importa menos que el medio mismo a la hora de influir en nuestros actos y pensamientos. Los medios proyectan su magia o su mal en el propio sistema nervioso, o sea, en nuestro interior, en nuestro cerebro, en nuestras neuronas, no en un lugar visible, no en nuestros rostros, no en nuestros músculos, en nuestro propio sistema nervioso. Ahí nos van transformando. Dice McLuhan, nuestra respuesta convencional a todos los medios, en especial la idea de que lo que cuenta es cómo se los usa, es la postura adormecida del idiota tecnológico. Bueno, de eso está hablando, ¿no? Es decir, dice, somos tontos porque no nos damos cuenta de la verdadera transformación que está ocurriendo cuando utilizamos, cómo nos está transformando. Por eso nos llama McLuhan, o llama a todos, porque la idea no es ponerse desde un lugar superior donde a nosotros no nos afecta. Todos nos afecta porque esos medios son imposibles de soslayar. Y aquí llegamos al centro del mensaje y lo que le da el título a esta primera parte. Dice, el contenido es el trozo jugoso de carne que lleva el ladrón para distraer al perro guardián de la mente. Interesante la comparación. La mente, quizás habría algunos cambios que no dejaría o no permitiría que sucedan. Por ejemplo, disminuir nuestra capacidad de análisis. A lo mejor nuestra mente no permitiría que eso suceda si fuésemos conscientes. Pero como viene disfrazado con un contenido y nosotros estamos pensando si ese contenido es lo suficientemente bueno o suficientemente malo, no nos damos cuenta de la transformación que está haciendo. Es decir, cuando pasamos de consumir contenido en libros a consumirlo mediante Internet, se produce una transformación aunque el contenido sea el mismo. A ver, yo este libro de Nicholas Carr lo estoy leyendo en un dispositivo electrónico. No es lo mismo leerlo en un dispositivo electrónico para mi mente que leerlo en papel, aunque el contenido sea el mismo. Aunque el contenido sea el mismo. No es aquí lo que importa el contenido, sino el medio que utilizo. Eso produce transformaciones que en muchos casos son negativas. En muchos casos son positivas. O sea, la riqueza que tienen estos medios es innegable y tal vez por esa riqueza que tienen estos medios nosotros nos dejamos arrasar y dejamos arrasar nuestras mentes en otras cosas que no parecen ser tan importantes, pero a la larga sí lo son. ¿Por qué? Porque los que tienen pensamiento crítico, pensamiento analítico, cosa que aparentemente Internet está desplazando, son los que gobiernan en definitiva el mundo. Son los que están pensando cómo será el mundo del futuro y son los que en definitiva con esos medios y con esos contenidos están transformando nuestras mentes y de alguna manera controlándolas.
de alguna manera dominándolas, impulsándolas a hacer de una u otra manera. Nicholas Carr analiza primero las transformaciones que el Internet ha hecho en su propia mente. Y dice, la web se ha convertido en mi medio universal, el conducto para la mayoría de la información que fluye por mis ojos y oídos hacia mi mente. Continúa diciendo que los beneficios son reales, pero tienen un precio. Y lo que parece estar haciendo la web es debilitar mi capacidad de concentración y contemplación. Si nosotros hacemos un insight, como se dice ahora, un reconocimiento de nuestros procesos internos, nos vamos a dar cuenta de que esto nos pasa a todos. Por lo menos a mí me pasa. ¿A vos te pasa? ¿Lees con la misma fluidez ahora que hace 20 años? El que tiene edad suficiente como para comparar. ¿Tu lectura es tan fluida, tan profunda como hace 20 años? ¿O lees medio salteadito? Yo les digo, y especialmente en las mañanas, no puedo leer 4 o 5 párrafos seguidos sin distraerme. Después, con el transcurso del día, parece que se va acostumbrando la mente, ¿no? Y sí, hago el esfuerzo y puedo leer libros, pero siempre en medios electrónicos. Yo he descartado prácticamente la lectura en medio de papel. De hecho, solo por la admiración que le tengo a Miklos Lukács, he leído su libro Neoentes, que lo terminé de leer hace muy poco, en papel, porque no se editó todavía en forma digital. Si no, prefiero comprar en forma digital o adquirir tanto material que hay gratis por ahí en forma digital y no comprar los libros en papel. ¿Por qué? Porque mi mente ya se acostumbró a ese estilo. Porque además de verlos, los puedo oír. Además, cuando no entiendo algo o hay un término que no entiendo, lo puedo buscar en internet, en el mismo aparatito. El libro no me busca. Y bueno, y esto va distrayendo. Sobre todo si utilizamos dispositivos de uso general, por ejemplo un teléfono o una computadora donde aparecen notificaciones y nos están distrayendo en forma permanente. Dice Nicholas Carr: en el pasado fui un buzo en un mar de palabras. Ahora me deslizo por la superficie como un tipo sobre una moto acuática. Esa es la comparación, básicamente. Si vos sos una persona grande me refiero 40 años, yo tengo 60, pero ya en 40 años podés haber percibido la diferencia. ¿Leías de la misma manera o consumías contenido de la misma manera hace 20 años que ahora? Claramente no, porque los medios han cambiado, pero en tu modo interior de procesar esa información, ¿era el mismo? ¿Es más rico ahora? ¿Es más pobre ahora? A mi modo de ver, para mí, el modo de procesar mío es más pobre ahora. Aunque ahora tengo alguna comprensión que antes no tenía. Es decir, toda novedad, toda incorporación trae algunas riquezas y trae algunas miserias. Y bueno, el tema es si estamos dispuestos a sacrificar con esas miserias que trae, a sacrificar nuestras capacidades, o no lo estamos dispuestos. Pero si no estamos dispuestos, igual nos va a transformar. Salvo que nos vayamos a vivir a la montaña, en medio de la nada, sin ningún contacto con medios digitales y electrónicos. Y, bueno, volvamos a la edad de piedra, o bueno, a la edad media por lo menos. En el siglo XIX esta transformación todavía no existía. Todavía la gran transformación era el libro de Gutenberg. De esto vamos a hablar mucho, de los distintos modos de escritura y cómo se fueron transformando las mentes y la comprensión de la gente. Pero vamos a hablar más adelante. El libro trata abundantemente de este tema y creo que es riquísimo tratarlo. Como decíamos, esto no es solo la experiencia de Nicholas Carr. Todos los que tenemos cierta edad podemos experimentar y observar en nosotros mismos el problema de la distinta manera de procesar. Más pobre en muchos de los casos, menos profunda. Tenemos muchísima más información, pero necesariamente se hace menos profunda. De alguna manera, algunas cosas renunciamos, porque tenemos ciertas capacidades, y si nos orientamos hacia determinados aspectos, perdemos otros. Eso es normal. Y bueno, esto es lo que nos sucede.
es tanta la información. Anoche estaba con unos amigos, compañeros de la secundaria, y todos conocíamos la información de ultimísimo momento. Todos estábamos informados por los medios electrónicos. Todos somos informados muchas veces inclusive por las redes sociales, sin apuntar a la fiabilidad de la información. El tema es que todos tenemos una gran cantidad de información, pero la tenemos tomadas así con pincitas y no conocemos profundamente. Entonces todos hablamos de muchas cosas como si supiéramos de muchas cosas, pero no sabemos. Sabemos muy poco y bueno, pero opinamos de todo. Sabemos muy poco, pero opinamos de todo. A este respecto, los optimistas tecnológicos y los pesimistas tecnológicos son como dos extremos en cuanto a la visión del asunto. Los optimistas tecnológicos dirán que Internet nos hace más inteligentes y los pesimistas que nos hace más estúpidos. Yo no sé si... Uno siempre cree que está en el término medio, pero no sé si me califico a mí mismo como optimista o pesimista. En algún momento fui optimista tecnológico. Quizás esté avanzando hacia el pesimismo tecnológico, pero en este momento me encuentro ahí a mitad de camino. Yo creo que Internet aporta grandes riquezas, grandes posibilidades, pero tiene muchos peligros. Y el problema que veo es que no estamos viendo los peligros. No los estamos viendo embobados con los contenidos y con las posibilidades que hoy existen. No estamos viendo cómo Internet está arrasando nuestra capacidad mental en algunos aspectos. En otros los está potenciando. Porque es como quien mira con binoculares, con largavistas, mira la realidad. Ve cosas que sin los largavistas no podría ver. Cosas que están allá, muy lejos, a 500 metros, a 1000 metros, las ve con claridad con sus binoculares. Pero se pierde, si siempre está mirando con los binoculares, se pierde la visión de lo cercano, lo que está pasando aquí. Entonces, toda herramienta nos da potencias, pero... bueno, a su vez nos trae consecuencias que son negativas. El tema tal vez, y tal vez sea la tesis que queremos desarrollar, es poder variar, poder no estar solo con el uso de una herramienta. El uso de múltiples herramientas tal vez nos haga tener un desarrollo mucho más rico. Vamos a hablar luego del tema plasticidad neuronal, que es básicamente lo que justifica todo esto. Dice McLuhan que lo que estamos entregando a cambio de las riquezas de Internet es nuestro viejo y querido proceso lineal de pensamiento. Es como que estamos tomando información permanentemente de distintos lugares y no alcanzamos a procesar. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando yo era chico, cuando se hablaba del contenido de la televisión, la gente hablaba del contenido de la televisión como, viste tal cosa, dijeron tal cosa, porque el contenido casi exclusivamente que se consumía, el contenido informativo, era de la televisión. Y era como que la televisión pasaba a ser la realidad. Y si salió en la televisión debe ser cierto. Y si salió en el diario debe ser cierto. Nosotros aprendimos a desconfiar de esto con Internet y las fake news. Ahora todo el mundo sabe, o al menos todo el mundo debería saber, que el Internet nos trae noticias falsas. Y que muchas se difunden ampliamente, las noticias falsas, y muchas veces se difunden por ser falsas justamente. Pero la protección completa respecto de esto sería prácticamente imposible. Tenemos que aprender a desarrollar criterios para filtrar esa información. Porque los medios electrónicos hoy son necesarios, son indispensables. No los podemos obviar. Eso que se ve aquí es una máquina de escribir muy vieja, muy antigua. Se llamaba
Ball Printing, perdón mi pronunciación de inglés. No sé si alcanzan a ver, allá arriba estaban las teclas. En una especie de bola, estaban las teclas, tenía creo que 52 teclas, y acá abajo en esa superficie curva estaba la hoja, y entonces se podía escribir así. Habían letras mayúsculas, minúsculas, signos de puntuación. Tal vez una de las primeras máquinas de escribir. El filósofo Nietzsche, que se vio obligado a recorrer Europa en busca de un clima que le sentase bien a su salud, sin lograrlo, porque era una persona muy delicada de salud, y además hacia los 20 años se va a tener un accidente importante con un caballo, y bueno, su salud se había ido deteriorando a tal punto que no le permitía escribir, porque tenía un problema visual que le causaba náuseas al mirar una hoja en blanco cuando estaba escribiendo. Entonces, en un momento dejó de escribir. Luego, compró esta máquina de escribir en la que, con mucha práctica, logró escribir a ciegas, es decir, escribir sin mirar el papel. Aprendió a escribir sin mirar el papel, lo cual le permitió volver a escribir. Fue noticia en toda Europa que Nietzsche había vuelto a escribir, gracias a su máquina de escribir. De hecho, él le escribe una oda a la máquina de escribir. Y es noticia que gracias a esa máquina de escribir, Nietzsche recupera la posibilidad de escribir. Pero le escribe uno de sus amigos y le dice que su prosa se había vuelto más estricta, más telegráfica, a la vez que había aumentado la contundencia de sus argumentos. Después de leerlo, aquello que Nietzsche escribía a mano y que luego se reproducía en sus libros, lo leyó en las nuevas obras que escribía con la máquina, y le dijo: mira, noto esta diferencia, tu estilo ha cambiado. Y pese a lo que uno podría pensar, Nietzsche le contesta: sí, tienes razón, ha cambiado. Y se habla Nietzsche interesante: los instrumentos, los útiles que utilizamos para escribir, transforman nuestro pensamiento y nuestra manera de escribir. Básicamente es lo mismo de Marshall McLuhan y es lo mismo de Nicholas Carr. Cosas que no vemos y que, sin embargo, están produciendo una transformación en lo que producimos, hacia afuera, hacia adentro y hacia afuera, en cómo nos expresamos. Yo no me expreso de la misma manera cuando estoy frente a la cámara. Mi voz tiende a hacerse un poco más grave, mi pronunciación tiende a hacerse un poco más precisa. ¿Por qué? Porque sé que estoy frente a la cámara. No me expreso de la misma manera que cuando estoy... Bueno, eso nos pasa a todos, ¿no? Que cuando estamos charlando informalmente con alguien de nuestra familia en una mesa frente a un plato de comida. Donde allí somos verdaderamente lo que somos en la intimidad. Aquí está la frase de Nietzsche a la que hacemos referencia: nuestros útiles de escritura participan en la formación de nuestros pensamientos. Uno de los filósofos más grandes de la modernidad decía esto: los útiles que utilizamos para la escritura participan en la formación de nuestros pensamientos. Interesante, ¿no? Cosas que la mayoría de nosotros no ve, y que los útiles que estamos utilizando ahora para producir son mucho más potentes y transforman mucho más nuestra mente, nuestros pensamientos. Es decir, nosotros creemos que nuestros pensamientos son originales, salen de o que al menos son fruto del contenido que consumimos, solamente del contenido que consumimos. No. Son fruto del contenido que consumimos, pero con una importancia desconocida son también los medios que utilizamos para consumir ese contenido. Y Nicholas Carr, en su libro, habla de la plasticidad neuronal y hace todo un repaso desde Freud, que es el primero en creer en la existencia de las neuronas, de las células, que no lo pudo comprobar, pero hasta los primeros estudios sobre neuronas, hasta pasando por algunos que creían que lo neuronal, las neuronas no tenían cambio, que nuestro cerebro no tenían cambio, que se iban
degradando, nosotros íbamos como creciendo, desarrollándonos neuronalmente, aunque con las mismas neuronas desde nuestro nacimiento y con las mismas funciones de nuestro nacimiento, íbamos desarrollándonos a más o menos hasta los 20 años y ahí empezaba la decadencia y las neuronas que se morían no eran recuperadas y las funciones que se perdían no eran recuperadas. Existía una especie de pesimismo con este tema y todo el mundo pensaba lo mismo, era como un pensamiento. Bueno, yo recuerdo, yo cursé en la universidad en los años 80, ya este concepto estaba desplazado porque ya se había descubierto la plasticidad neuronal. Sin embargo, en los libros que leíamos, recordemos que en los años 80 no existía el internet para estar consultando las cosas de último momento, lo que en los años 70 se había desarrollado con respecto al tema de la plasticidad neuronal, nosotros no lo sabíamos. Y creíamos en los años 80, inclusive cuando esto ya estaba aclarado entre los científicos, que no había tal plasticidad neuronal, que las neuronas tenían una función determinada y que si esas neuronas eran afectadas se perdía esa función y se perdía para siempre porque esas neuronas no había forma de que se aplicaran a otra cosa. Si, por ejemplo, perdíamos el sentido de la vista, nos quedábamos ciegos, las neuronas destinadas a la vista dejaban de funcionar porque se atrofiaban. Eso se creía en los años 60. Se descubrió que esto no era así en los años 70 y nosotros aún en los años 80 en la universidad creíamos que esto no era así. Bueno, la plasticidad neuronal es una gran posibilidad que tenemos los seres humanos de crecer intelectualmente, si no, no podríamos crecer. Gracias a eso, nuestro cerebro como que se entrena y adquiere hábitos y luego le resulta más fácil hacer determinadas cosas o más difícil, porque si los hábitos son malos, por ejemplo, mis hábitos alimenticios son malos, y están de tal manera grabados en mis neuronas, han transformado mi sistema cerebral, neuronal, de tal manera que han adquirido un hábito y están allí, presentes físicamente, esas transformaciones que se han hecho, y entonces se hace mucho más difícil. Es decir, el hábito, que es una cosa buena, sin la cual no se puede progresar, también es una cosa tremenda cuando es un mal hábito porque nos puede llevar a la autodestrucción. Hablando del mismo Nietzsche, terminó vagando en Turín, enloquecido. Él tenía muchas enfermedades y terminó con sífilis y es conocido, si ustedes googlean el loco de Turín, van a encontrar la figura del mismísimo Nietzsche. Toda esta investigación desde el descubrimiento de las células propias neurológicas o de las neuronas hasta el establecimiento de que el cerebro era una cuestión plástica, por decir así, que se podía transformar, pasaron muchos años. Esto es un descubrimiento relativamente reciente, del tercer cuarto del siglo pasado. Sigamos. En estas experimentaciones que se hacen para tratar de determinar la plasticidad neuronal, se descubre mediante microelectrodos que se insertan en los cerebros de los monos que, primero, que si se cortan las vías neuronales destinadas a, por ejemplo, las extremidades de los monos, estas se reparan con el tiempo. O sea, se recuperan. Y esto era toda una novedad. Pero además que se descubre que si uno entrena a determinados monos para utilizar herramientas, por ejemplo, un rastrillo o un palo simple para atraer comida que no alcanzan con la mano, esas herramientas se incorporan al mapa neuronal como si fueran extremidades, como si fueran sus manos, como si fueran sus brazos. Es decir, nuestro cerebro adopta las herramientas como si fueran parte de nuestro cuerpo. Interesante, ¿no? Eso es parte de la transformación que se produce
Es decir, cómo las herramientas nos transforman y cómo esto tiene un correlato fisiológico. No solo es un tema de un hábito que uno podría decir algo inmaterial, no, es un correlato fisiológico. No solo se da una transformación en nuestros músculos para usar las herramientas, sino que se da una transformación en nuestro cerebro y nuestro cerebro termina utilizando las herramientas como si fueran parte de nuestro cuerpo. De hecho, por eso sucede. Por eso, por ejemplo, nosotros podemos andar en bicicleta. Y al principio, cuando somos pequeñitos, tenemos que andar en bicicleta poniendo la atención sobre la herramienta, pero con el tiempo, cuando la herramienta se va haciendo parte de nuestro cerebro, digamos, o va estando incorporada a nuestro cerebro, ya no pensamos en la herramienta tampoco. Simplemente nos subimos y andamos en bicicleta sin pensar en lo que tenemos que hacer. Y si de pronto se presenta un obstáculo, rápidamente podemos accionar los frenos, gracias a eso, salvarnos de algún peligro, que cuando somos pequeños y estamos aprendiendo, no lo sabemos hacer. Tenemos que pensar antes de actuar. Mientras que cuando lo tenemos incorporado en nuestro esquema cerebral, entonces no tenemos que pensar. Se hace sin pensar, se hace como una reacción automática. Pasan a ser parte de nuestro cuerpo, por decirlo así. No es exactamente parte de nuestro cuerpo, pero a nivel neurológico es como si lo fuera. Hay una investigación que se hizo con los taxistas de Londres y se estudió los cerebros de los taxistas de Londres y se descubrió que la parte posterior de su hipotálamo era mucho más grande. Que esa parte posterior del hipotálamo es la que tiene que ver con las representaciones espaciales. ¿Por qué? Porque los taxistas de Londres eran, en ese entonces, no sé si ahora, famosos por conocer todas las calles de memoria. Entonces, esos taxistas de Londres tenían cerebros diferentes. Y no es que sus cerebros fuesen diferentes y por eso eran taxistas, sino que porque eran taxistas, sus cerebros eran diferentes. Y eso, además, les llevaba a perder o disminuir otras funciones. Así como la parte posterior de su hipocampo era más grande, la parte anterior, para poder acomodarse, la parte delantera, digamos, del hipocampo era menos voluminosa o más pequeña, y entonces eso le llevaba a perder otras funciones. No recuerdo en este momento cuáles serían, pero es interesante cómo los hábitos que nosotros tenemos van transformando nuestra mente físicamente hablando, no solo en sus funciones. Hay un experimento hecho por Pascual Leone que consiste en que a una serie de sujetos se les enseña una melodía de piano, una melodía en el piano, una melodía simple, son personas que no tocan el piano habitualmente, y se estudia durante un tiempo sus transformaciones. Y con una diferencia. A la mitad de los sujetos se les pide que diariamente, durante un cierto periodo, toquen esa melodía en el piano. Y a la otra mitad se les pide que se sienten frente al piano e imaginen que están tocando esa melodía. Entonces, mediante escáneres cerebrales se miden las transformaciones y resulta que las transformaciones que tienen las personas que tocan el piano son las mismas transformaciones que tienen las personas que imaginan que tocan. De manera que nuestra imaginación o nuestro pensamiento también transforma nuestro cerebro. Esto es tan importante que descubrir esto puede hacer que transforme completamente nuestra conducta. Está todo este tema de la psicología positiva, dentro de lo cual hay mucho verso, digamos, mucha mentira, porque también hay mucha cuestión explotada comercialmente, pero está todo el tema de la psicología positiva y del pensamiento positivo, pero claramente si nosotros nos hacemos el hábito, por ejemplo, de despertar. Yo siempre le propongo a mis alumnos que cuando despierten, que es tan difícil a veces, cuando uno despierta temprano, un día de invierno, que uno no se quiere levantar, que despierten con un pensamiento positivo, agradeciendo a Dios, por ejemplo, el haber podido dormir calentitos en una cama, en una habitación calentita, mientras afuera hace mucho frío. El poder levantarse, ir al baño, abrir la ducha y que salga agua caliente, si uno pone el pensamiento en esas cosas, el despertar
pronto se va haciendo más agradable y ya no cuesta tanto. ¿Por qué? Porque nos hemos habituado a ese tipo de pensamientos en la mañana y resulta ser que eso transforma nuestros cerebros. Y puede ser muy importante. También puede ser por el contrario, y eso es una trampa. Las transformaciones entonces de nuestras neuronas tienden a estabilizarse formando hábitos. Si repetimos las conductas, se estabilizan las transformaciones a nivel neuronal y se forman hábitos. De estos hábitos ya se hablaba 2500 años atrás. Aristóteles, Sócrates, Platón hablaban de los hábitos, sobre todo Aristóteles, y pareciera ser que todo esto es una cosa nueva. Bueno, es nuevo los descubrimientos neuronales, pero como decíamos hace unos días con una compañera de trabajo, nada, esto es Aristóteles. O sea, esto que pensamos que es la gran novedad, el gran descubrimiento, hoy lo están comprobando, pero ya hace 2400, 2500 años la gente se daba cuenta de esto analizando nuestras conductas. No hablaban de neuronas, no hablaban del sistema nervioso, pero sí se daban cuenta de que la repetición de actos formaba hábitos y que los hábitos buenos nos inclinaban hacia la felicidad. Esos hábitos buenos los llamaban virtudes y que los hábitos malos nos llevaban hacia la infelicidad. Esos hábitos malos eran llamados vicios. Digamos, ninguna novedad. Nada más hoy la comprobación científica de que Aristóteles tenía razón. Sin hábitos es imposible tener una vida normal. Este grafiquito que hay acá lo tomé de uno de esos sitios de emprendedores, qué sé yo, donde habla de los hábitos que te llevan al éxito. No se ve bien acá, pero hay una especie de escalerita formada por el hábito que te lleva al éxito que está por allá. El éxito está por ahí. Y esa es la salida, el punto de partida, ¿sí? Sin hábitos es imposible tener una vida normal. Necesitamos de los hábitos. Imagínense si no seríamos unos salvajes. Aún siendo salvajes, tenemos ciertos hábitos también, que es el hábito justamente de ese salvajismo. Eso se hace, los hábitos, queramos o no queramos, están allí. O los formamos voluntariamente o se forman arrasando nuestra voluntad. De alguna manera, los hábitos se forman igual. Esto puede traer algunas consecuencias tremendas para nosotros. Por ejemplo, en la enfermedad se ha descubierto que si nos concentramos en los síntomas de una enfermedad determinada, esos síntomas se graban en los circuitos neuronales y pueden traernos, por supuesto, el agravamiento de la enfermedad. La mente, en esencia, se puede entrenar para la enfermedad. De hecho, las personas que menos atención prestan a los síntomas es probable que se enfermen menos, sobre todo de enfermedades mentales, de enfermedades neuronales, porque cuando uno fija su atención se producen esas transformaciones neuronales que se van fijando, se van haciendo hábitos. Lo bueno es que la plasticidad neuronal, a pesar de que con el tiempo se va perdiendo, es cada vez menos, siempre, hasta el final de nuestras vidas, tenemos plasticidad neuronal. Menos, pero tenemos. Se va como disminuyendo, pero siempre está. Y entonces tal vez nos cuesta más esfuerzo adquirir hábitos nuevos, buenos hábitos, cuando somos grandes, y es más dificultoso cuando somos grandes que cuando somos chicos, pero siempre podemos hacerlo. O siempre podemos hacerlo aunque sea parcialmente, ir un poquito. Y por eso es que muchos recomiendan ir haciendo, ir incorporando cosas nuevas a tu vida cuando llegas a cierta edad para mantener, ejercitar tus neuronas y mantener tu plasticidad neuronal activa. También, supongo yo, que en la medida que se ejercite más, se mantiene más. Tenemos más posibilidades, por ejemplo, en la vejez, de tener cierta lucidez. Así entonces, nuestro cerebro, si se ejercitan determinadas cuestiones, puede adquirir nuevos circuitos neuronales. Y así los puede atrofiar por negligencia, es decir, si no los ejercita. Aquello de que lo que no se usa se atrofia, que es muy conocido, es particularmente cierto en lo neuronal.
¿sí? Si no ejercitamos determinadas conductas, determinadas cosas que nos llevan a ejercer esa plasticidad neuronal, a fortalecer esa plasticidad neuronal y a hacer el cambio neurológico correspondiente, y somos negligentes en eso, bueno, eso se va deteriorando también. Siempre, de alguna manera, se puede recuperar, pero con el tiempo se hace más difícil. En conclusión, entonces, el uso de las herramientas tecnológicas nos modifica, no solo por el mensaje que se transmite, o sea, por el contenido, sino por la herramienta misma, por la mismísima herramienta, lo cual suele pasar inadvertido para la mayoría de nosotros, y eso es lo peligroso. En palabras de McLuhan y en palabras de Nicholas Carr. Vamos a seguir analizando este libro por algunos programas más. Esperemos que les guste. Si les gusta, tendrán que suscribirse, dejar su me gusta, activar la campanita, compartir con otras personas y comentar. Si llegaron hasta aquí es porque les gusta. Así que muchas gracias y nos vamos agradeciendo. Nuevamente agradecemos a quienes hacen posible en este mes de febrero la publicación de nuestros videos y nuestro programa de radio. Claudia Groseri, Martín González, Esteban Díaz, Omar Durán, Adriana del Pozo y Malvina Moyano. Muchas gracias a ellos y chau.